hay 60.000 personas mayores en Canarias que viven solas. 60.000 son muchas personas, ¿eh? Lo que es difícil de entender es cómo la administración pública incumple la ley. En Canarias faltan 8.700 plazas residenciales para mayores, es decir, residencias en las cuales pueda acudir estas personas que ahora mismo están ocupando una cama sanitaria que nos cuesta a los canarios 10 veces más que una plaza sociosanitaria. Bienvenidos al canal. Hoy tenemos un nuevo episodio y como veis ya tenemos a nuestro invitado en pantalla. Él es Rafael Llanes, es el diputado del Común y lo tenemos con nosotros para hablar hoy pues, sobre su persona y sobre distintas cuestiones relacionadas con su cargo. Rafael, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, diputado del Común es un cargo importante que tiene una labor importantísima dentro de lo que es el archipiélago canario. Eso hablaremos un poquito más adelante, pero bueno, me gustaría conocer un poco más quién es Rafael, natural de Weimar, y bueno, tienes una trayectoria profesional en distintos sectores, también en el tema de política, pero me gustaría un poco que la gente que te vea pues conozca un poco más quién es Rafael, más allá del cargo del diputado del Común. Bueno, el diputado del Común, como sabes, es el defensor del pueblo de Canarias. Tiene ese nombre, si quieres luego comentamos por qué se eligió ese nombre. Y yo soy una persona que he vivido la gestión pública desde hace más de 30 años. He sido alcalde de mi pueblo, he sido consejero del Cabildo de mi isla, he sido viceconsejero del gobierno y por último tengo este cargo que es sin duda el más bonito que puede tener una persona con vocación de servicio a los demás, porque al final, aunque el Estatuto de Autonomía dice que el diputado del Común es el defensor de toda la ciudadanía, realmente no es así. Realmente yo defiendo a los más débiles. ¿Por qué? Porque los poderosos, como tú comprenderás, se saben defender solos, tienen medios para hacerlo. Entonces nosotros defendemos, bueno, pues a las personas con discapacidad, a las personas en situación de dependencia que no les llega la ayuda, a las personas que llegan huyendo de la miseria a nuestras costas, a las personas que cumplen una condena en prisión, a las personas que no les llega una ayuda social, las personas que eh, pueden ser desahuciadas. Esas son las personas a las que nosotros defendemos desde nuestra institución. Hay mucha diferencia entre lo que sería, por ejemplo, ser alcalde a ser diputado del Común. Son, lógicamente, cosas diferentes, ¿no? Pero al fin y al cabo, como está en cierto modo relacionado, quizás alguien de, por ejemplo, algún habitante de cualquier municipio, pues a lo mejor tiene un problema y a lo mejor quiere hablar con su alcalde para que le busque una solución a su problema. Pero en este caso, al estar abierto, pues precisamente a toda Canarias, ¿cuáles son las principales diferencias? Porque quizás veo que tienes como más cariño quizás a este cargo actual, quizás por todo lo que ello conlleva, que quizás algo que está más centrado en una localidad, en un municipio concreto. Efectivamente se parecen, ¿no? Porque el alcalde, y yo fui alcalde de mi pueblo, el alcalde es la persona a la que primero se dirigen los ciudadanos cuando tienen un problema. Es decir, una persona tiene un problema de empleo, de sanidad, de dependencia o de lo que sea, y no va al boletín oficial del Estado para saber quién es el competente en vivienda, que sería la comunidad autónoma, quién es el competente en la seguridad social, que sería el gobierno del Estado, o quién es competente en asuntos sociales, que es el ayuntamiento
o incluso los cabildos. Ellos van a su alcalde y en ese sentido, diputado del común se parece un poco al alcalde. Lo que pasa es que el alcalde tiene, además, está, digamos, en el juego político, en el sentido que hay un gobierno, hay una oposición, hay un presupuesto y hay que tomar decisiones que siempre se toman en beneficio o pensando en el beneficio de la mayoría, pero siempre hay alguno que sale afectado negativamente, ¿no? Sin embargo, el diputado del común no toma esas decisiones. El diputado del común lo que hace es trasladar el problema a la administración competente, ayuntamiento, cabildo, gobierno de Canarias o al gobierno del Estado a través del defensor del pueblo de España, pero no toma decisiones, sino simplemente traslada esa inquietud, digamos que en positivo. Nosotros hacemos informes extraordinarios de vivienda, de discapacidad, de dependencia, y lo que hacemos es trasladar a la administración pública competente lo que nosotros creemos que pueden ser posibles salidas a los problemas que nos llegan. Es decir, nosotros es una institución que lo que hace es trasladar el problema y no tomar decisiones sobre el mismo. Sí, es una forma digamos, de guiar al ciudadano para que sepa hacia dónde tiene que dirigir pues esas quejas, ¿no? Efectivamente, porque hay personas que no tienen, en primer lugar, hay 60.000 personas mayores en Canarias que viven solas. 60.000 son muchas personas, ¿eh? Y algunas de ellas tienen cerca algún familiar, algún nieto, algún vecino que se preocupa por ellos, y otros están solos. Y no solo están solos, sino que no tienen una formación adecuada ni para entender un escrito que les llega de Hacienda ni de la Seguridad Social, no lo comprenden y necesitan una institución que les ayude a trasladar sus inquietudes a la administración. Y ahí estamos nosotros cumpliendo ese papel que, como tú comprenderás, es muy bonito, ¿no? ¿Cuáles son las principales quejas, problemas que os llegan habitualmente? Pues mira, las que antes te decía, ¿no? Entonces, el principal volumen es, en primer lugar, dependencia. Es decir, personas que presentan la instancia para la ayuda por dependencia y no se les contesta en el plazo establecido. La ley es muy clara al respecto. La dependencia tiene dos fases. Una primera, en la cual la administración determina si la persona es de grado 1, de grado 2 o de grado 3. Y una segunda fase en la cual, dependiendo del grado y de la situación económica y social de la persona, se le otorga una ayuda. Pues bien, son 3 meses para la primera fase, 3 meses para la segunda fase, 180 días. Y lo cierto es que en Canarias estamos tardando 2 años. ¿Y cuál es la realidad? Pues que a muchas personas, algunos que nos estarán oyendo lo habrán visto de cerca, les llega la ayuda después de que han fallecido. Entonces, como tú comprenderás, es una situación muy dramática para muchas familias. Ese es la primera razón de que. La segunda, discapacidad. Discapacidad, también son 6 meses para resolverlo y estamos tardando 2 años. La discapacidad es algo que es urgente, porque una persona con una discapacidad, imagínate que una persona tiene un accidente y se le amputan las piernas. Esa discapacidad la tiene desde hoy. Y ahora resulta que para tener los beneficios que la ley le otorga a las personas con discapacidad, tiene que esperar 2 años. Eso no es razonable. No. Y en la discapacidad, lamentablemente, hay muchos niños, al igual que en dependencia, el 95% son personas mayores, aunque hay niños dependientes. En la discapacidad, muchos son niños que necesitan esas ayudas
por la discapacidad. Y estamos tardando demasiado. Esos dos son los más importantes. Después también está la vivienda, sanidad por las listas de espera, etcétera. Ujú. La ley de dependencia, en este caso también de discapacidad, claro, esos plazos son realmente en muchos casos inasumibles o ya se llega demasiado tarde, cuando por ejemplo fallece alguien y la ayuda pues no llegó en su debido momento. Pero tienen que existir demasiadas carencias o problemas para que este tipo de cuestiones tarden tanto. Se supone que está legislado y hay una ley aprobada para tales fines, pero sin embargo, ¿cuál, en su opinión, es el principal problema? ¿Una cuestión económica de presupuesto o burocracia que realmente termina siempre pues haciendo que todo tarde mucho más de lo debido? Porque últimamente hablamos y escuchamos mucho de que a nivel de funcionarios, pues España es uno de los países que tienen más funcionarios. Entonces, en muchas ocasiones, pues logra es bastante complicado entender por qué se tardan tanto en esos procesos. Lo que es difícil de entender es cómo la administración pública incumple la ley. Es decir, si tú te vas a presentar a unas oposiciones para funcionarios, imagínate que el plazo es el 24 de enero y tú llegas el 25 por un solo día. ¿Qué ocurre? Que estás rechazado. Uh -huh. Si tú tienes que pagar un impuesto, el 24 de enero es el tope y tú lo pagas el día 25 por un solo día, te sanciona la administración. Y esa misma administración que por un solo día te hace perder derechos, por un solo día, es la misma administración que después la ley le pone un plazo y lo incumple reiteradamente y no pasa nada. Eso es injusto. Y me dices cuál es la causa. Mira, el Parlamento de Canarias para la legislación autonómica y el Parlamento Nacional, Congreso y Senado para el Estado, eh, aprueban leyes y también aprueban los presupuestos que le dan a las administraciones públicas para que puedan cumplir con la ley que ellos mismos aprueban. Me explico. Si en dependencia se ponen 6 meses de plazo y lo aprueba el Parlamento y el propio Parlamento aprueba un presupuesto, se supone que con ese presupuesto se debe cumplir la ley que ellos mismos han aprobado. Pues no es así, no es así. Es decir, en Canarias se invierte, por ejemplo, en dependencia, la tercera parte que Extremadura. La tercera parte por habitante y año. Es decir, la comunidad autónoma de Canarias no invierte en dependencia la media que se invierte en España. Uh -huh. Por eso tenemos los peores datos. Indudablemente, para que un expediente se gestione, hace falta que haya funcionarios detrás. Si no pones funcionarios, pues ahí quedan en la mesa esperando pues que disminuya la cantidad de personas y resulta que es al revés. Tenemos un índice de envejecimiento cada vez mayor. Te doy un dato. Mira, en 2006, cuando se aprobó la ley de dependencia, Canarias era la comunidad autónoma de España más joven, la que menos ancianos, menos personas mayores tenía en relación a la población. Bueno, pues desde 2006 a 2022, el índice de aumento de, de, de personas mayores ha sido el triple que en el resto de España y hoy estamos por encima de la media. Y sin embargo, ese índice de crecimiento no se ha tenido en cuenta a la hora de otorgar el presupuesto adecuado para Uh dependencia. -huh. Claro, en cierto modo es necesario hacer una revisión de esos presupuestos de forma periódica en base un poco a la población que tenemos, ¿no? Pero claro, la situación Obviamente. del 2016 con la que tenemos ahora, pues bueno, ha pasado ya muchísimo tiempo como para que sea Sí. exactamente igual. Mm, mm. Son datos que hasta que no te los explican quizás a lo mejor son desconocidos
Y claro, hasta que no te afecta directamente alguna cuestión de dependencia o de discapacidad, muchas veces no somos conscientes del problema que sufren muchísimas otras personas y nos suele pasar muy desapercibido ese tipo de problemas precisamente hasta que a alguien desgraciadamente le toca vivir una situación de ese tipo que en muchos casos son extremas. Sí, bueno, yo creo que en todas las, en todos los núcleos familiares hay un caso de dependencia cercano. O bien las personas mayores de tu familia o bien del vecino. Ujú, Es decir, todos conocemos casos en los que las personas están esperando por esa ayuda. Te doy otro dato. Hay del orden de 530 personas con alta médica en los hospitales canarios y que no pueden volver a sus casas, pues porque los familiares no tienen las condiciones adecuadas para atenderlos en su casa eh, y esas personas, en su inmensa mayoría, están esperando esa ayuda por la dependencia. Y te doy otro dato. En Canarias faltan 8.700 plazas residenciales para mayores. Es decir, residencias en las cuales pueda acudir estas personas que ahora mismo están ocupando una cama sanitaria que vale, que nos cuesta a ujú. a los canarios 10 veces más que una plaza sociosanitaria. Claro, hombre, es un poco no aprovechar bien los presupuestos, porque, y además a nivel sanitario también provoca otro problema. Esas camas están ocupadas Efectivamente, para otros usos. efectivamente, es decir, hay personas que están esperando eh, por una cama para operarse y esas camas están ocupadas por personas que no deberían estar ahí porque ya tienen el alta médica. Entonces, hace falta esos centros sociosanitarios, repito, faltan Mm, 8.700 plazas para que esas personas puedan reubicarlas. Y el dato que antes te quería decir, la plaza sociosanitaria nos cuesta de aproximadamente 70 euros diarios. Sin embargo, la plaza en un hospital cuesta 600 euros diarios. Es decir, hay un encarecimiento que estamos pagando de forma innecesaria. sí, sí, además es una cantidad bastante elevada, que eso se traslada prácticamente a más de 500 personas que acabas de dar ese Claro, dato pues a lo largo si del año, multiplica es si mucho dinero. multiplicas las 500 plazas por 600 euros diarios, Mm. ahí tienes la cantidad de dinero que estamos gastando en sanidad y resulta que no es sanidad. Eso es Sí, dependencia. sí. Es dinero público mal utilizado realmente, Mal que utilizado, podría efectivamente. estarse utilizando para otras cuestiones. Quizás otra de las principales, digamos, preguntas que a lo mejor pueden recibir puede estar también relacionado con la vivienda. Sí, sin duda. Mira, yo he dicho en varias ocasiones que la vivienda es el principal problema social que tiene Canarias. ¿Y por qué digo el principal? Porque si bien dependencia, discapacidad, lo que estábamos hablando de las plazas residenciales, es simplemente poner dinero en los presupuestos para afrontarlo, el problema de la vivienda es muy amplio y las decisiones que se tomen ahora no se van a resolver en 4 ni en 8 años. Tenemos un problema grave. ¿Por qué? Pues en primer lugar, la vivienda, para comprarla en propiedad, tenemos los precios más caros de España junto a Baleares, Cataluña y Madrid. Y no hace falta decir que esas tres comunidades autónomas son mucho más ricas que nosotros. Nosotros estamos a la cola en, Ujú. eh, en renta per cápita. Primer dato. Segundo, en cuanto al alquiler, en los últimos 5 años se ha duplicado el alquiler en Canarias. Y como consecuencia hay muchas personas en determinadas zonas que ahora las llaman tensionadas, en determinadas zonas donde las personas para poder vivir o bien están en una autocaravana o bien están compartiendo piso, pero no estudiantes
que se comparte de forma natural, sino incluso familias compartiendo. Es decir, estamos en una situación grave y por eso hicimos un informe extraordinario. Nosotros proponemos 39 posibles vías de trabajo para mejorar, pero para condensarlo mucho, te diré que si analizamos en cómo Europa afronta el problema de la vivienda, te darás cuenta de que para cumplir con ese mandato constitucional, artículo 47, no es necesario que sea vivienda en propiedad, puede ser en alquiler. De hecho, los países que apuestan por la propiedad en Europa son Bulgaria, Rumanía, Hungría, que son los que menos cobertura para la vivienda tienen. Y, sin embargo, los que apuestan por el alquiler, estoy hablando del mercado libre, por el alquiler son Francia, Suecia, Dinamarca, que son países que mejor protegen ese derecho constitucional. Y si vamos a la gestión pública, las administraciones públicas, vemos que los que menos tienen alquiler social, es decir, administración pública que alquila a una familia no por el valor de la vivienda, como en el mercado privado, sino en relación a la renta familiar, veremos que los que menos tienen son Chipre, Grecia, Rumanía y Bulgaria. Y los que más alquiler social tienen son Alemania, Suecia, Holanda. Es decir, que los países que mejor protegen el derecho a la vivienda son los que apuestan por el alquiler, tanto privado como público, pero naturalmente para favorecer el alquiler público hace falta tener vivienda pública. ¿Y qué ocurre? Pues que la media europea es 9 viviendas de cada 100 son públicas en Europa. En España, menos de la tercera parte, 2,5%. Y en Canarias, menos de la mitad que en España. Hay estudios, para nosotros es el 1,1%, pero hay estudios que dicen que estamos en el 0,96%. Es decir, date cuenta que en Europa 9,5% y en Canarias 0,96%. Es decir, menos de la décima parte. Por tanto, hace falta apostar por construir más vivienda pública. Pero, te repito, es un tema tan complejo que es necesario ponerse de acuerdo, hacer un gran pacto por la vivienda y apostar de cara al futuro, porque las decisiones que se tomen no se resuelven en 4 años. El gobierno anterior aprobó un plan de vivienda solo en 4 años y todavía estamos empezando. Ahora entra otro gobierno y entonces el acuerdo que yo he pedido a todos los grupos parlamentarios es que trascienda a la alternancia política que en un sistema democrático evidentemente se produce. Sí, ese también quizás uno de los grandes problemas, que cuando hay cambios de gobierno deshace en muchas ocasiones lo que ha hecho el anterior y al fin y al cabo tienen que... Y en políticas de largo recorrido, como es la vivienda, no debe haber, en otras cosas se entiende, ¿no? En materia de carreteras, de transporte, de política fiscal, etcétera, ¿no? Eso se entiende. Pero en asuntos de largo recorrido, como es la vivienda, tiene que haber un acuerdo entre todos. Porque las decisiones que se tomen ahora a lo mejor se van a ver dentro de 10 años y ya pasaron 3 gobiernos distintos. Sí, eso creo que está claro y debería de ser así. Ojalá de cara, pues precisamente dentro de 5 o 10 años hubiesen soluciones, porque precisamente no son fáciles. Si ya de por sí resulta complicado en muchas ocasiones el acceso a la vivienda, quizás este es otro tema, pero que en cierto modo también afecta, que es todo el tema de la inmigración que tenemos, y en este caso en las islas. Cada vez tenemos más población. La vivienda
es un aspecto importante porque muchas de esas personas que vienen aquí, unas se quedarán, otras se marcharán, pero sin lugar a dudas la población crece y ya es también muy habitual pues encontrar pues bueno pues a esos inmigrantes que vemos pues caminando por la calle con total normalidad. No, no es algo que fuera habitual hasta no hace mucho, pero ya es algo que es palpable, ¿no? Pero claro, estas personas también tienen que estar ubicadas en algún sitio. Entonces, yo creo que la situación de la vivienda en sí se complica en todos sus escenarios. Sí, y hay estudios que hablan de que la emancipación de los jóvenes cada vez es más tardía, precisamente porque es muy difícil acceder a la Mm, vivienda, ¿no? Yo creo que ahí hay un trabajo que hacer. Hay un trabajo que hacer en cuanto a la vivienda pública, que sea calificada como pública permanentemente. No nos olvidemos de que en los años 90 la Comunidad Autónoma de Canarias vendió 20.000 viviendas públicas. Eso sí, fue una medida social, no fue a un fondo de inversión, lo que ahora llaman fondo buitre, fue a los propios inquilinos, pero de esa forma se restó 20.000 viviendas mm, públicas que ahora harían falta y lo que pasó fue, formó parte de una herencia a unas personas que la necesitaban o no. Sin embargo, la vivienda pública bien gestionada es para atender mm. aquellos casos de familias necesitadas que ahora mismo tienen dificultades para acceder y si la administración pública no tiene suficientes viviendas, pues Mm, evidentemente no puede. no puede afrontarlo. Sí, sí, está claro. De momento es como un círculo y hasta que no se salga de ese círculo, pues Claro. estar ahí dando vueltas. Bueno, Rafael, para no quitarte ya más tiempo, pero sí me gustaría que me comentaras el por qué el nombre de diputado del común con respecto al defensor del pueblo. Ya que lo comentabas al principio, no quería que te marcharas sin que lo Sí. comentaras porque probablemente es algo que no suele ser conocido. Pues mira, es una historia muy bonita. Y además, en esta historia está la justificación de que nuestra institución esté en una isla no capitalina. Nosotros somos la única institución de la comunidad autónoma que está fuera de las dos islas capitalinas. Ujú, Nosotros estamos en Santa Cruz de la Palma. Verás, mira, para las personas que nos están oyendo, los que conozcan Santa Cruz de la Palma, conocerán la calle Real. No sé si tú la conoces, la calle ujú, principal. Pues la calle Real no se llama calle Real, se llama calle Odali, desde el principio, desde el muelle hasta el ayuntamiento, y calle Pérez de Brito, desde el ayuntamiento hasta la Alameda. Bien, pues estas dos personas, Dionisio Odali y Anselmo Pérez de Brito, son los protagonistas de la historia que te voy a comentar. Mira, bien. en España hubo un rey llamado Carlos III, que fue un rey muy revolucionario, un rey muy innovador. En primer lugar, acabó con la persecución a los gitanos, que hasta ese momento se les perseguía. Él acabó con aquella persecución y además creó dos figuras muy importantes, que son el diputado del común y el síndico personero. Pues bien, en Santa Cruz de la Palma, el primer diputado del común se llamó Anselmo Pérez de Brito y el primer síndico personero se llamó Dionisio Odali. Y estas dos personas, el diputado del común y el síndico personero, acusaron de corrupción a los regidores perpetuos, que eran, por así decirlo, los concejales, que no eran elegidos, evidentemente. Era por Ujú. su fortuna, los más ricos eran los regidores perpetuos, que como su palabra indica, era para siempre. Los regidores. Bien, pues ellos lo acusaron por corrupción. Y entonces los regidores inmediatamente desplazan a estas dos personas de esos cargos. Ellos recurren al, al Consejo de Castilla y ganan un recurso y logran, mira lo que te voy a decir, logran que Santa Cruz de la Palma fuera el primer ayuntamiento de España en que los regidores
sean elegidos en votación popular, lo que hoy diríamos democrático. El primer ayuntamiento democrático. Por supuesto, no votaban las mujeres, por supuesto, no votaban los esclavos, que los había, por supuesto, no votaban los pobres, que había muchos, pero es el primer ayuntamiento de España, y en ese momento, como tú sabes, España no era la actual España. España era toda Latinoamérica, desde los Estados Unidos hasta el sur de Chile, e incluso Cuba e incluso Filipinas, Filipina. lo que se decía que el imperio donde nunca se ponía el sol. Y a este dato quiero añadir que esto se produce en 1773, es decir, 16 años antes de la Revolución Francesa, que es la que pone fin al antiguo régimen en Europa. Pues bien, en Santa Cruz de la Palma se puso fin al antiguo régimen 16 años antes de la Revolución Francesa, en 1773. Entonces, en homenaje a Pérez de Brito, el defensor del pueblo se llama diputado del común, y en homenaje a los dos, la sede oficial se puso en Santa Cruz de la Palma. Pues una historia realmente bonita y además con mucha historia hacia atrás, porque realmente nos tenemos que remontar pues precisamente unos buenos siglos y además pioneros en este país, en lo que, como antes decías, entre comillas, lo que era democracia, ¿no? Efectivamente, por lo menos participación Sí. popular, ¿no? Porque, bueno, realmente la mujer empieza a votar en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y en España, bueno, en España porque tuvimos una dictadura a 40 años, pero es decir, en muchos países se obtiene el voto femenino después de los años 60, Sí. incluso años 60. Sí, está claro. Realmente, hombre, si miramos la vista siglos atrás, tenemos que entender el contexto, pero bueno, a partir del siglo XX, digamos que el papel de la mujer, democracia y en general, pues ha sido un poco los gérmenes en muchos países, ¿no? Pero bueno, es Sí. curioso ver que en España, en esa época, en Santa Cruz de la Palma, pues se inició ese primer germen que ha dado como resultado la democracia. Efectivamente. Pues Rafael, un auténtico placer. Gracias por estar con nosotros y bueno, si quieres comentar alguna cosa más, te dejo los micrófonos abiertos. No, yo agradecerte la entrevista, me ha agradado mucho. Para nosotros es fundamental que, que nuestro mensaje llegue a la ciudadanía. Por eso te agradezco la entrevista, porque es la forma que nosotros tenemos de hacer, de darnos a conocer, de decirle a las personas que nuestra institución existe, de que podemos ayudar, no siempre lo logramos, pero por lo menos lo intentamos cuando una persona tiene un problema ante la administración pública. Así que muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti. Buen día. Buenos días.